Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Brecha del Destino. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Cuando Caulifla lo guió hasta una ciudad, él no quería creerse lo que estaba viendo. No lo comprendía. Al estar en aquella ciudad, realmente se sentía como si hubiera vuelto al pasado. Como si hubiera regresado a su niñez, cuando todavía recorría las calles del planeta Vegeta. Los edificios eran tan similares a los del planeta Vegeta, y los ropajes que vestían los habitantes eran básicamente idénticos a los que vestían los Saiyajin antes de la llegada de Freezer. No lo comprendía. Todos estos tipos no podían ser Saiyajin, ¿cierto? Aunque quisiera continuar negándolo, las pruebas estaban frente a él. Sus puños se apretaron, su cuerpo tensándose, volviéndose a cuestionar qué estaba sucediendo. ¿Y bien? ¿Qué me dices? Cuestionó Caulifla, mirando de reojo hacia el hombre. ¿Comienzas a creer que realmente estamos en Sadala? Preguntó la chica. Permaneció en silencio por varios segundos. Por unos instantes, estuvo tentado a simplemente darse la vuelta, regresar a su nave e irse de aquel planeta para siempre. Pero eso significaría que estaría huyendo de su situación actual. Solo un cobarde actuaría de esa forma y él no era ningún cobarde. No. Él era un Saiyajin, y no un Saiyajin cualquier, sino el Super Saiyajin. Si había logrado derrotar al supuesto ser más poderoso del universo, entonces él podía hacer frente a toda esta situación. Tomó aire, antes de proceder a hablar. Me cuesta admitirlo, pero, quizás, después de todo, realmente estés diciendo la verdad. Era difícil admitirlo en voz alta, pensó Kyle. Admitir que la chica había tenido la razón durante todo este tiempo. Que realmente se encontraba en Sadala de algún modo u otro. Que realmente los Saiyajin seguían con vida, a pesar de que Freezer había destruido el planeta Vegeta. No entendía cómo todo aquello era posible, pero todas las pruebas indicaban que Caulifla había estado diciendo la verdad hasta ahora. Caulifla parpadeó, no esperándose que el nombre simplemente lo aceptara sin más. ¿Qué? Quiero decir, claro. Ya te había dicho que esto era Sadala, idiota. Exclamó la chica con una amplia sonrisa, casi como si estuviera orgullosa de finalmente haber logrado probar su punto al hombre junto a ella. Kyle permaneció en silencio, mirando a su alrededor. Si realmente se encontraba en Sadala, entonces ¿qué había sucedido con él para terminar aquí? Quizás, de algún modo u otro había logrado viajar al pasado. Esa teoría tenía algo de sentido, aunque sonará absurda. Sadala continuaba intacto, los Tsufur continuaban con vida y Freezer parecía ser inexistente. Toda la situación parecía indicar que había viajado al pasado, pero existían múltiples factores que no concordaban con dicha teoría. En primer lugar, los Saiyajin de este lugar no tenían colas. Y por palabras de la propia Caulifla, parecía ser que sus antepasados sí las habían tenido. Eso quería decir que habían evolucionado hasta el punto de no necesitar más de las colas, lo que implicaba que era imposible que esto fuera el pasado, sino más bien el futuro. Una vez más, era imposible que estuviera en el futuro, puesto que los Saiyajin deberían estar extintos, al igual que los Tsufur. Otro factor que no apoyaba en lo absoluto la teoría de que estuviera en el pasado, era el hecho de que los Saiyajin y los Tsufur nunca tuvieron una alianza. En cambio, según la chica, dicha alianza sí existía en este lugar. Y otro detalle era que la Organización Interplanetaria de Comercio no inició a existir con Freezer. Dicha organización ya existía en el pasado, aunque fuera a menor escala. Incluso con la ausencia de Freezer, alguien más ocuparía su lugar como líder. Oye, ¿por qué te has quedado en silencio tan repentinamente? Usualmente estás gruñendo o llamándome loca, pero, ahora mismo te ves bastante tranquilo. Comentó Caulifla. Solo estoy intentando asimilar que de algún modo u otro, realmente me encuentro en Sadala rodeado de Saiyajin. Dijo Kyle, mirando de reojo hacia Caulifla. Intentando encontrar una explicación razonable a todo esto. Dijo Kyle. Caulifla no respondió de inmediato. Ahora que se fijaba mejor, Kyle se veía bastante perdido. Jamás lo había visto así. Siempre se había mostrado tan confiado y arrogante. Ahora mismo, parecía una persona completamente diferente, tan confundido e intentando encontrar respuestas. Sinceramente, no podía evitar sentir cierta lástima por él. Si ella estuviera en su situación, no se podía imaginar cómo se tomaría las cosas. Hey. No le des tantas vueltas al asunto, solo te causará más dolor de cabeza.
Lo mejor que puedes hacer es simplemente aceptar las cosas sin más y mirar hacia adelante. Dijo Caulifla. Kyle miró hacia la chica por unos instantes. Era sencillo decir eso viéndolo todo desde fuera, pero, por otro lado, quizás era un consejo que debería de seguir. ¿Qué importaba dónde estuviera? Lo importante es que había logrado sobrevivir a su enfrentamiento contra Freezer. Por mucho que intentara pensar y averiguar una explicación razonable para su situación actual, posiblemente nunca lograría hallar la respuesta que estaba buscando. Quizás. Dijo Kyle, concediendo la razón a la chica. Vosotros. Deteneros ahora mismo y no os mováis. La voz de alguien fue todo lo necesario para atraer la atención del dúo que se encontraba paseando tranquilamente por la ciudad. Kyle no pudo evitar alzar una ceja cuando fueron rodeados por múltiples hombres. ¿Qué estaba sucediendo? Las armaduras que vestían estos individuos eran idénticas a las que vestían los Saiyajin antes de que Freezer tomara el poder. Eso solo reforzaba más la idea de que realmente se encontraba en Sadala. No solo eso, también tenían unas especies de visores sobre sus rostros, tal como si se trataran de scouters. Parecían estar comunicándose con alguien, aunque era difícil de decir qué estaban diciendo debido a la distancia entre ellos, pero poco podía importarle. No sabía lo que sucedía, pero podía sentir la sangre de su cuerpo comenzar a bombear con fuerza, una sonrisa atravesando sus facciones, su cola comenzando a moverse agitadamente detrás de él ante la situación en la cual se encontraba. «Oh, ¿queréis pelea? Genial. Hacía bastante tiempo que no estiraba mis músculos de forma adecuada», dijo Kyle. «No deberías de pelear en tu condición actual», dijo Caulifla. Pero al ver la expresión del hombre, comprendió algo en aquel momento. Él realmente era un Saiyajin. Solo alguien de su especie se vería tan emocionado ante la idea de pelear en desventaja numérica. Ella no pudo evitar sonreír, igualando la sonrisa de Kyle. «De acuerdo, hagamos esto», dijo Caulifla, dirigiendo su atención hacia los hombres que habían logrado rodearlos. «De todos modos, ¿por qué nos atacan tan repentinamente?», cuestionó Kyle. «¿Acaso lo olvidaste? Soy la líder de una banda de delincuentes, como ellos suelen decir. No es por presumir, pero soy bastante famosa», admitió Caulifla. Kyle no pudo evitar cuestionarse por unos instantes si la chica era estúpida. ¿A quién se le ocurría pasear en plena ciudad, cuando eras una persona buscada en todo el planeta? Dirigió su mirada hacia la chica, sorprendiéndose ante la sonrisa que ella poseía. Al igual que él, ella estaba emocionada ante la inminente pelea que iba a producirse. Tal como una auténtica Saiyajin. Era evidente a estas alturas, que Caulifla era realmente una Saiyajin. Su actitud, su aspecto físico, su nombre, todo era Saiyajin. No tenía sentido para él continuar dudando acerca de ello, simplemente aceptar la realidad. Kyle dirigió su mirada hacia el frente, observando a los hombres frente a él. «Vamos a iniciar con esto», dijo él con una sonrisa. Kyle apareció frente a uno de los hombros, su rodilla estrellándose contra su mandíbula de forma contundente, mandándolo a volar por los suelos. Pudo sentir como alguien se abalanzaba por detrás de él. «Pobre iluso», pensó Kyle. Su cola se movió, golpeando como un látigo a su oponente, estrellándolo también contra el suelo. Caulifla no pudo evitar abrir los ojos, sorprendida por lo que había visto. Sorprendente. Había logrado derrotar a esos dos de forma tan sencilla. Y todavía no estaba recuperado del todo. ¿Cuál sería su auténtico poder? ¿Realmente era un Saiyajin, tal como él afirmaba ser? Ella dejó escapar un bufido, concentrándose en su propia situación, inclinándose hacia un lado y evadiendo un puñetazo. Con una rapidez imposible de ver para su oponente, ella estrelló un puñetazo contra el estómago de su oponente, dejando inconsciente al hombre. Solo quedaba 3 más, y a juzgar por las expresiones que tenían, ya no parecían estar tan seguros de lograr llevarse la victoria. La sonrisa de Kyle aumentó en el momento que vio sus expresiones. Podía ver el miedo en sus ojos. La desesperación de saber que no tenían ninguna oportunidad de ganar con él o contra la chica. Y a pesar de ello, como la mayoría de debiluchos se aferraban a algún tipo de milagro o esperanza. Daba igual en qué planeta se encontrará, siempre existiría el típico habitante que preferiría morir atacándolo, en lugar de simplemente aceptar su destino. Criaturas que apenas se podían mover por el terror que sentían o por saber que su final era inminente, pero que a pesar de ello, lograban encontrar las fuerzas para levantarse y continuar luchando. Sabían que no podían ganar y aún así, ellos seguían intentándolo. Tal comportamiento le disgustaba en el pasado.
Pero después de los eventos de Namek, él no era nadie para juzgar a estas personas. Durante su enfrentamiento contra Freezer, él mismo se había visto en más de una ocasión en una situación donde se veía completamente superado por el emperador del mal, y a pesar de ello, él continuó intentándolo. Sacudió su cabeza, intentando disipar todos los recuerdos amargos de Namek, en su lugar centrándose en su situación actual. Estoy bastante decepcionado. Esperaba algo más de resistencia de vuestra parte. Después de todo, soy Saiyajin, ¿cierto? Los mismos Saiyajin que capturan criminales o participan en conflictos bélicos. Dijo Kyle. Patéticos. Eso es lo que sois. Sabía que tanta paz no traería nada bueno. Quizás sea necesario que os muestre cómo actúa un verdadero Saiyajin. Finalizó Kyle con una sonrisa. Kyle. Caulifla se colocó junto a él, una expresión inusualmente seria grabada sobre su rostro. No sé qué planeas hacer, pero, te lo advertiré una única vez. Nada de matar, ¿entendido? Además, deberíamos de irnos. Pronto llegarán más soldados de las Fuerzas Armadas de Sadala. Dijo la chica. Kyle miró a la chica de reojo. ¿Matarlos? No soy tan cruel. Solo tengo planeado darles una paliza que recordarán por el resto de sus días. Dijo con una amplia sonrisa el Saiyajin con cola. La chica de cabello erizado dejó escapar un gruñido, preparándose para golpear a aquel idiota y detenerlo antes de que cometiera alguna locura, pero, antes de que ella lo pudiera hacer, alguien más lo hizo. Los ojos de Caulifla observaron cómo Kyle salía disparado varios metros hacia atrás, su cuerpo rebotando varias veces contra el suelo, antes de finalmente estrellarse contra un vehículo estacionado. Ella desvió su mirada, centrando su atención en el responsable. No permitiré que sigáis causando más daño, criminales. Dijo con seguridad el recién llegado. Dicho recién llegado se trataba de un joven Saiyajin de baja estatura y complexión delgada. Sus ojos eran negros como el carbón y vestía la armadura reglamentaria de las Fuerzas Armadas de Sadala, indicando que era un soldado perteneciente a dicho ejército. Kyle dejó escapar un pequeño gruñido ante el golpe que había recibido, levantándose y observando a aquel Saiyajin que había aparecido de la nada. ¿No permitiría que causara más daño? ¿Qué clase de Saiyajin soltaba tal tontería? Por unos instantes pensó en Kakaroto, antes de sacudir su cabeza. De todos modos, a diferencia del resto de Saiyajin que había derrotado hasta ahora, aquel individuo era diferente. Su poder era mucho más notable que el resto. Kyle dejó escapar un bufido, alzando el vuelo y deteniéndose frente al recién llegado. Los Saiyajin de este lugar realmente sois unos estúpidos. Me parece correcto hacer uso de nuestra fuerza para conseguir recursos, pero, ¿a cambio de capturar criminales o ese tipo de cosas estúpidas? No. Nosotros los Saiyajin somos una raza guerrera. La más temida alrededor del universo. Actuar como justicieros es algo repulsivo. Dijo Kyle. Aquel individuo se mostró confundido ante las palabras de aquel hombre. ¿Los Saiyajin una raza temida? Nada más lejos de la realidad. Los Saiyajin era una raza respetada por sus actos alrededor del universo. No sé de qué estás hablando, a cambio de nuestros servicios, nos aseguramos de detener conflictos bélicos o de capturar seres que están causando caos alrededor del universo. ¿Qué tiene de malo algo así? Estamos haciendo del universo un lugar mucho mejor en el proceso. Dijo el joven Saiyajin. Kyle no sabía qué responder. Jamás creyó en su vida que escucharía a un Saiyajin aparte de Kakaroto soltar tales tonterías. ¿Hacer del universo un lugar mejor? ¿De qué hablaba? Los Saiyajin no eran luchadores por la paz, ni justicieros, no, ellos habían cometido demasiados pecados como para ser vistos de tal forma. ¿Sabes? Al final del día, realmente deberé de agradecer a Freezer por todo lo que hizo. La mera idea de que los Saiyajin del planeta Vegeta pudieran haber terminado como los Saiyajin de este planeta en un futuro es una idea repugnante. Dijo Kyle. Kyle. Lo digo en serio. Vámonos. Ahora. Exclamó Caulifla una vez más. Cállate, chica. Exclamó Kyle. ¿No puedes ver que me quiero divertir un rato? Hacía mucho tiempo que no tenía algo de acción. Dijo Kyle. ¿Acaso eres imbécil? ¿Tantas ganas tienes de regresar a la cama otra vez? Exclamó Caulifla de vuelta. Kyle abrió la boca, pero ninguna palabra salió de sus labios. Su ceño se frunció levemente. Aunque le costara admitirlo, la chica tenía razón. Entablar una pelea ahora mismo no sería la idea más inteligente en su estado actual. Desvió su mirada, fijándola en aquel Saiyajin. Dime tu nombre. Ahora. Dijo Kyle. Kaba.
respondió el Saiyajin. Bien, Kaba. Mi nombre es Kyle, recuérdalo. A pesar de su personalidad, tu poder es bastante decente comparándolo con el resto de tus compañeros. Cuando me encuentre en un mejor estado, espero tener una pelea contra ti. Dijo Kyle, esbozando una pequeña sonrisa. Hasta entonces, asegúrate de mejorar. Con tu nivel actual serás incapaz de ganarme. Dijo Kyle. ¿De verdad crees que simplemente os dejaré ir? Cuestionó Kaba con una expresión seria. Puedes intentar detenernos, pero no te lo recomiendo. Dijo Kyle. Una mirada de su parte fue suficiente como para hacer retroceder a Kaba un paso. Si lo quisiera, podría terminar contigo en un instante, pero has tenido suerte de haber logrado atraer mi atención. No tientes tu suerte más de lo necesario. Con aquello dicho, Kyle se alejó rápidamente del lugar, siendo seguido de cerca por Caulifla, ambos desapareciendo en un instante de la ciudad. Kaba, por su parte, solo pudo apretar los puños en señal de frustración e impotencia. ¿Qué había sido eso? La mirada que le había dado, la presión que logró sentir de él jamás lo había sentido antes. No sabía quién sería aquel sujeto, pero no cabía ningún tipo de duda de que era peligroso. Dijo que se llamaba Kyle, ¿cierto? Él no olvidaría ese nombre. Cambio de punto de vista. Kyle permaneció en silencio por unos segundos, observando a Caulifla de reojo. ¿Vas a estar mirándome todo el día? Cuestionó el Saiyajin con cola, un ceño evidente sobre su rostro al notar la persistente mirada de la chica sobre él. Quizás. Fue la respuesta de Caulifla. ¿Acaso estás molesta? No deberías de estarlo, al final te hice caso. Dijo Kyle. Ella chasqueó la lengua. Te dije que necesitábamos irnos. ¿Y qué fue lo que hiciste? Pasar de mi trasero. Exclamó Caulifla. Una vez más, te hice caso al final. No entiendo por qué te pones así. Dijo Kyle cruzándose de brazos, no comprendiendo el enfado de la chica hacia él. ¿Acaso no lo entiendes? En esta ocasión tuvimos suerte, pero, si llegamos a estar ahí fuera un poco más, tendríamos a toda la fuerza armada de Sadala rodeándonos. Exclamó Caulifla. No veo ningún tipo de problema. Por lo que he podido comprobar, ellos no son la gran cosa. Dijo Kyle, recordando lo sencillo que había sido derrotar a aquellos Saiyajin. El único que parecía algo decente era el renacuajo que se apareció al final. Eres bastante arrogante para estar tan herido, ¿sabes? Podrías haberte abierto las heridas con movimientos tan bruscos o con ese golpe que recibiste. ¿Acaso eres un imbécil? Cuestionó la chica, antes de sonreír, como si finalmente hubiera logrado resolver un complicado puzzle. Oh, ya lo entiendo. Dijo Caulifla con una sonrisa a sabiendas. Kyle alzó una ceja, mirando a la chica con un interrogante sobre su cabeza. ¿A qué te refieres? Cuestionó el Saiyajin. Tu actitud tan dura y seria es solo una fachada, ¿cierto? Te gustó tanto tu estancia en este lugar y mi compañía, que no quieres irte todavía. Por eso mismo quieres volver a quedar en cama, para pasar más tiempo junto a mí. Dijo Caulifla con una sonrisa llena de burla y diversión. Más quisieras. Estoy deseando irme de aquí y no volver a ver tu rostro en mi vida. Dijo Kyle. Sus miradas se encontraron, pequeñas chispas saltando entre ellos, antes de que apartaran sus miradas hacia un lado, ambos dejando escapar un gruñido al unísono. No eres ni siquiera capaz de seguir una jodida broma, qué divertido eres. Dijo Caulifla con un tono lleno de irritación. No te preocupes. Char me dijo que pronto estarás en perfectas condiciones. Entonces podrás irte y hacer lo que quieras. Dijo la chica. Kyle miró de reojo a la chica, observándola por unos instantes. A pesar de su actitud, era extraño todo lo que ella estaba haciendo. Era la líder de unos bandidos o algo así, ¿cierto? En ese caso, ¿por qué tomarse la molestia de ayudarlo? ¿Por qué gastar sus recursos en él? ¿Por qué me ayudaste? Cuestionó Kyle. Caulifla parpadeó varias veces, algo confundida ante la repentina pregunta. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir la chica. Podrías haberme dejado tirado a mi suerte. Y en cambio, no lo hiciste. E incluso yo mismo soy capaz de admitir que no soy el sujeto más agradable con el cual tratar. Después de ver mi actitud, y más aún, después de conocer mi pasado podrías haberme echado de aquí y en su lugar no lo hiciste. ¿Por qué? ¿Qué ganas tú con todo esto? Cuestionó Kyle. La Saiyajin de cabello erizado permaneció en silencio durante unos pocos segundos, antes de soltar un pequeño bufido. ¿Qué importa? Lo importante es que te ayude, ¿cierto? Dijo Caulifla. A mí sí me importa. Habla. Dijo Kyle. No tengo por qué darte explicaciones. Vi que estabas herido y punto. A diferencia de ti, no soy una imbécil.
No soy tan cruel como para dejar a alguien a las puertas de la muerte. Dijo Caulifla. Bien. ¿Tienes algo de conciencia? Perfecto. Eso sigue sin explicar por qué permitiste mi estancia después de conocer más a fondo. Dijo Kyle. Ella permaneció en silencio, mirándolo fijamente. Eres bastante insistente. Dijo Caulifla, su tono comenzando a demostrar que estaba comenzando a hartarse del tema. Suelen decírmelo. Fue la respuesta de Kyle. El cuerpo de la chica se tensó. Maldito imbécil, pensó ella. ¿Por qué demonios necesitaba realizar todas esas preguntas ahora mismo? ¿Habrías preferido que te hubiera echado, sin recibir ningún tratamiento médico? Cuestionó Caulifla. Me las habría arreglado de algún modo u otro. Respondió Kyle. Tú, realmente eres un idiota. Exclamó la chica, sujetándose el cabello en señal de irritación. Así es como me das las gracias. Dijo Caulifla. ¿Darte las gracias? Nunca haría algo como eso. Y ahora, deja de intentar desviar el tema y responde de una vez, Caulifla. Dijo Kyle. Ella parpadeó, algo sorprendida de escucharlo decir su nombre. Aquello era algo nuevo. Había estado esperando su habitual chica, no que la llamara por su nombre. Eso decía que esto era un tema serio para él. Ella frunció el ceño, antes de responder. Me causaste curiosidad, nada más. ¿Eso es todo, contento? Dijo Caulifla. Curiosidad. Repitió Kyle, cuestionándose si había escuchado correctamente. Quiero decir, lo primero que sueltas nada más despertar son un montón de tonterías sin sentido. Planeta Vegeta, Saiyajin con cola, acerca de ese tal Freezer y después el Super Saiyajin, quería ver hasta dónde ibas a llegar con todas esas historias. Dijo Caulifla. ¿Me estás diciendo que me permitiste permanecer aquí, solo para saciar tu curiosidad? Cuestionó Kyle. No me creo ni una palabra de tus labios, chica. Dijo el Saiyajin. Caulifla dejó escapar un bufido. Bien, era la primera vez en mucho tiempo que alguien era capaz de hablarme sin miedo. Me parecía interesante tratar con alguien así. Solo eso. Dijo la chica. Kyle permaneció en silencio, observando fijamente a la chica. Una vez más, ella estaba mintiendo, intentando ponerse excusas e incluso autoconvencerse a sí misma, pero, su expresión, lenguaje corporal y tono la delataban por completo. ¿Qué tanto ocultaba la chica, que no quería revelarlo? Sigues mintiendo. Dijo Kyle. ¿Qué? Caulifla pareció sorprendida por sus palabras. ¿De qué hablas? No estoy mintiendo. Me causaste curiosidad y me pareciste interesante por hablarme de forma tan arrogante, nada más. Además, también eres un Saiyajin. No podía dejar morir a alguien de mi propia especie. Exclamó la chica. Lo que digas. ¿Cuál es el verdadero motivo? Cuestionó Kyle. Caulifla abrió la boca, para solo cerrarla a los pocos segundos. Por unos instantes, recuerdos de su pasado pasaron por su mente. Fue solo por unos instantes, pero lo suficiente para causar una reacción en ella. Una vena se marcó en su frente. ¿Quién se creía este tipo? Apenas se conocían, las pocas interacciones que habían tenido, habían terminado en insultos y gritos. Y ahora exigía respuestas como si nada. ¿Qué te importa? ¿Sabes qué? Tuve suficiente de tu pequeño interrogatorio. Exclamó la chica con irritación, volteándose, con intenciones de abandonar el cuarto, dando pasos de rinoceronte. Se detuvo en seco frente a la puerta, antes de mirar por encima del hombro a Kyle una última vez. Ojalá te recuperes muy pronto. De esa forma no tendré que volver a ver tu rostro en mi vida. Imbécil. Con aquello dicho, la chica salió del lugar, dejando al Saiyajin completamente solo en el lugar. Kyle permaneció en silencio durante unos segundos, antes de soltar un pequeño bufido. Al parecer, había tocado algún tema delicado para la chica, era lo más posible a juzgar por su reacción y por cómo se negaba a hablar de ello. Bueno, ¿qué importaba? Él estaba ansioso de recuperarse por completo y abandonar este lugar. Estaba harto de tratar con esa chica. Pero, ¿a dónde iría? Pensó sobre ellos por unos instantes, antes de recordar algo. Quizás debería de hacerle una visita a los Tsufur y comprobar si el planeta realmente seguía existiendo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Parece ser que Kyle y Caulifla han discutido, otra vez. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.